¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Nuevamente para empezar la clase de la segunda semana, ¿no? Como les había mencionado, la idea de estos videos es para la explicación de las tareas que ustedes llevaron tanto de la semana 1, 2 y 3 y parte de la 4. En este video va a estar incluso ya el resumen de lo que les estoy mandando a leer de las otras páginas que faltaban, ¿no? Aquí ya está hecho el resumen. Usted nada más que tiene que hacer es pasar a su cuaderno de materia, ¿sí? No quiero que se estresen, quiero más bien que a través de estos videos ustedes sientan como que estuviesen en clase, ¿sí? Entonces vamos a continuar con los videos, o mejor dicho, con las diapositivas que corresponden al Imperio Inca, que es lo que se mandó la semana 3, ¿no? Vamos con los incas, el tema de los incas. Características. El emperador era la autoridad máxima del imperio e hijo del dios Sol, divinidad suprema. Ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho que los incas tenían como máxima autoridad al que era considerado hijo del dios Sol e incluso considerado una divinidad suprema. En la parte, por ejemplo, de los incas en cuanto a Atahualpa, que es de lo que yo conozco, la gente, por ejemplo, no le podía observar a Atahualpa a los ojos porque era una falta de respeto. Mientras conversaban con Atahualpa, todos tenían que mirar hacia la parte del suelo, del piso, y no mirarle directamente a los ojos del Inca, porque esto era considerado una falta de respeto, mirarlo directamente a los ojos a un dios, que era Atahualpa, ¿no? El sumo sacerdote reemplazaba al Inca en su ausencia. Sabemos también que el territorio inca era extenso, que se extendía desde la parte norte del Ecuador hasta la parte del sur de Chile. Entonces era un enorme territorio. La capital del imperio inca estaba ubicado en la parte del Cusco. Por lo tanto, el Inca se movía y visitaba su territorio. Cuando el Inca salía de la ciudad capital, que es el Cusco, y se dirigía a otro territorio o a parte de sus otras ciudades, se quedaba al mando el sumo sacerdote. Y habíamos dicho que el sumo sacerdote o chamán era el que comunicaba o se comunicaba directamente con los dioses. Es decir, el segundo al mando siempre era el sumo sacerdote cuando el Inca no estaba presente. Ya habíamos dicho que la ciudad capital era el Cusco. Elaboraron puentes colgantes hechos de soga que permitían el paso de sus ejércitos. Permitían también el paso de los chasquis, que ya les voy a explicar en qué consistían los chasquis, y para llevar cargas y tributos, o las cargas de los tributos. También les voy a explicar en qué consistían los tributos. Y la construcción de terrazas, en terrazas, o más bien dicho, el cultivo en terrazas, que ya lo habíamos dicho anteriormente en las diferencias entre las culturas mesoamericanas y la cultura inca. La producción total de la comunidad se dividía en 3 partes, una para el pueblo, otra para el sol y otra para el inca. Aquí quiero que hagamos un pequeño stop. Los de la comunidad inca o del imperio inca, la gente, el pueblo, no era dueño de la tierra. El Inca era el dueño de todas las tierras y les daba a los campesinos a manera de préstamo las tierras para que ellos puedan cultivar ahí. Ellos vivían prácticamente ahí, pero las tierras no les pertenecían a ellos. Todo, absolutamente todo le pertenecía al Inca. Es decir, la gente, los campesinos, cultivaban las tierras y tenían que de ese cultivo dividir en 3 partes. La mejor cosecha le pertenecía al sol y le entregaban a manera de ofrenda al sol, al dios sol. La otra parte le entregaban al Inca. Sí, la segunda, sería decir la opción número 2 de la mejor cosecha, le otorgaban al Inca para que se alimente él y su familia, que imaginémonos, o mejor echémonos la parte de que sabemos que el Inca era considerado un dios. Y la última parte de la cosecha era para el pueblo, o sea, para comer él y su familia. Aquí no vamos a decir que de pronto los incas se morían de hambre, o la parte del pueblo era el que se moría de hambre. No, era una distribución equitativa, ¿sí? Entonces había organización y mucho respeto al Inca. Ahí vemos en un gráfico la ceremonia que realizaban a los incas.
Tenemos aquí la explicación de los puentes colgantes, que les decía que eran hechos de un material de una soga. Cuando llegaron los europeos en la zona de los incas, se quedaron maravillados con esta construcción de puentes colgantes. Esto no existía en Europa ni en Mesoamérica, solamente en la parte de la zona de los incas. Ellos elaboraban puentes colgantes que comunicaban una montaña con otra y existían enormes precipicios. Lo que ustedes este rato están viendo en sus pantallas es un puente colgante que existe en la zona de Machu Picchu. Actualmente todavía hay gente que realiza este tipo de puentes que tienen conocimientos heredados desde la parte de los incas. Cabe recalcar que aquí elaboraban los puentes de 2 en 2. Esto quería decir que el puente se encontraba, uno de los puentes se encontraba habilitado y cuando se descomponía o se destruía o empezaba a haber fallas, utilizaban el segundo puente que había opción hasta repararlo el primero. Es decir, siempre tenían puentes de 2 en 2 que comunicaban los pueblos. Este es en la zona de Machu Picchu. El año anterior me preguntaban si es que todavía existían estos puentes. Todavía existen los puentes colgantes. Ojo, los puentes colgantes solo aprendieron a construir los incas. Este es un detalle bien importante. Y aquí tenemos el cultivo en terrazas. Lo que habíamos explicado ya, ellos cultivan a manera de gradas, ¿no? Vamos con lo que es los incas que se había enviado a hacer mapas conceptuales sacando las características más importantes. Uno de los incas más importantes tenemos a Pachacútec o Pachacútec. Sí, características. Durante su mandato, el Imperio Inca alcanzó gran expansión desde el lago Titicaca, que está ubicado en el Perú, hasta Junín. Con Pachacútec, recordemos que la capital, o mejor dicho, el Imperio Inca inició en la parte del Cusco. De ahí se empezó a extender hacia el norte y hacia el sur. Y fue durante el mandato de Pachacútec que empezaron a expandirse tanto al norte como al sur. El Inca Pachacútec fue el que organizó los famosos chasquis que ya les voy a explicar. Y tenemos la foto de lo que fue, o mejor dicho, una imagen, porque no había cámaras en ese tiempo, de lo que debió haber sido Pachacútec. ¿Qué eran los chasquis? Los chasquis no eran más que mensajeros del Inca, es decir, eran personas encargadas de llevar los mensajes del Inca desde los diferentes territorios para que el Inca tenga conocimiento, ya sea que tenga que ver con guerra, ya tenga que ver con producción, ya tenga que ver con soldados, con el ejército, cualquier mensaje, los chasquis eran los encargados de entregarle al Inca. Ellos tenían que recorrer grandes distancias a pie mediante el sistema de postas. Nosotros sabemos lo que es una posta. Llega, le entrega el mensaje y el otro continúa. Cada posta, es decir, cada chasqui tenía que recorrer 20 kilómetros. Sea en el día, la noche, llueve, haga frío, calor. Ellos estaban preparados para ese tipo de situaciones que se presenten durante su recorrido. Y la idea y su objetivo siempre era llegar con el mensaje donde estaba el Inca y entregarle el mensaje a viva voz, es decir, que escuche a través de su misma voz. ¿Qué hacían los chasquis para poder resistir? Masticaban hoja de coca para resistir el cansancio, el hambre, el frío, el calor, porque les acabo de decir que ellos recorrían largas distancias y sin importar si era una zona montañosa o si hacía calor o si llovía. El lugar de descanso donde llegaba cada chasqui se llamaba el tambo. Y aquí tenemos la imagen de un chasqui. Él llevaba por lo general ropa cómoda de algodón y también utilizaba un cuerno para, se podría decir, anunciar su llegada, para que se prepare la siguiente posta o para que el Inca esté preparado de su llegada. Llevaba una especie de mochila que se llamaba unku, y también algunos chasquis, o la mayoría en este caso, llevaban los quipu. Nosotros ya sabemos lo que era un quipu, ¿recuerdan? Un sistema de cuerdos y nudos que llevaban la contabilidad. Por lo general, el chasqui siempre llevaba el quipu para dar detalles contables al Inca. Recordemos que los incas no tenían un sistema de escritura como el abecedario de nosotros. Ellos tenían una forma de escritura para llevar las cuentas, lo que eran los quipu, que eso en clase nosotros ya tratamos anteriormente. Y aquí tenemos una fotografía de lo que eran los chasquis. Si vemos en la parte
izquierda vemos el mapa que está desde la parte norte del Ecuador hacia la parte sur de Chile. Todo esto se llamaba Capacñán, que significa Camino del Señor, o otros le traducen también como Camino del Inca. Entonces, esto tenía alrededor de 30,000 kilómetros de extensión que va desde el Ecuador hasta la parte de Chile. Y ahí podemos observar los caminos o el Capacñán que todavía existe en algunas zonas del Ecuador, y los tambos, que era una especie de viviendas, no viviendas, sino chocitas hechas de barro y de paja, que era el lugar en donde descansaban los chasquis o estaban la siguiente posta, ¿no? Dentro de lo que es obras que estaba haciendo el Ministerio de Turismo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, era la reconstrucción del Camino del Inca. Yo he tenido la oportunidad de observar una parte del Camino del Inca que se encuentra aquí en la provincia de Chimborazo, que es en la zona de Achupayas. En la parte también de lo que es el Azuay, tenemos en la parte del Cañar, por la zona también de lo que es Ingapirca, ahí hay unos vestigios del Camino del Inca. La idea del Ministerio de Turismo era hacer un convenio transnacional que incluya a Ecuador, Perú y Chile para la reconstrucción del Camino del Inca, pero con finalidades turísticas, que sería una excelente idea pasar de todo esto, ¿no? El Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo viene de dos palabras, Tagua, que significa cuatro, y Suyo, que significa estado. Quiere decir los 4 estados. Eso quiere decir la palabra Tahuantinsuyo, 4 estados. Estaba formado por 4 estados que ya vamos a ver a continuación qué estados nomás eran. Como les decía, este Tahuantinsuyo tenía una extensión territorial de 3 millones de kilómetros cuadrados que iba desde el Ecuador hasta Chile. Y construyeron una red de caminos, o sea, el Capacñán, que tenía una extensión de 30,000 kilómetros de extensión. El emperador inca estaba siempre informado de todo lo que pasaba en el imperio, gracias a la colaboración de los chasquis, que son los mensajeros del Inca que ya vimos anteriormente. Aquí vemos una parte de lo que es el Camino del Inca o el Capacñán. Los 4 suyos, o sea, los 4 estados, que significa la palabra Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba formado por 4 estados, que es Chinchansuyo, Continsuyo, Collasuyo y Antisuyo, que es lo que ustedes van a hacer en un dibujo para esta semana, ¿no? Tenemos entonces el Chinchansuyo, que está ubicado en la parte celeste que vemos ahí en el gráfico, Antinsuyo, que vemos ubicado en la parte amarilla, Continsuyo en la parte verde y el Collasuyo en la parte rosada. Los 4 estados del Tahuantinsuyo. Vamos con el Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue el 10º Inca. Se destacó como militar durante el reino de su padre Pachacutic. Es decir, el Inca anterior era el padre de Tupac Yupanqui. Amplió las fronteras hacia el sur hasta llegar a la parte de Chile. Es decir, él fue Tupac Yupanqui el que llegó a la zona de Chile. Emprendió la conquista del norte andino, llegando a Chachapoya, Huancapamba, Palta y Cañari. La zona del Cañari, es decir, la parte sur del Ecuador, donde actualmente se ubican las provincias de Azuay y Cañar. Fue Tupac Yupanqui el que inició la conquista de la parte norte. Este llegó ya con éxito a la parte sur de Chile, pero emprendió el camino de conquista a la parte norte, es decir, ya llegando a la zona del Ecuador. 2 años después realizó un nuevo intento porque el primer intento no logró. En el segundo intento conquistó lo que es la Confederación Norandina en la batalla de Tío Cajas. La batalla de Tío Cajas se encuentra ubicado en la provincia del actual Azuay. Es decir, aquí los incas triunfaron en la parte sobre los Duchicelas, que está en la parte de Loja, es decir, fue Tupac Yupanqui el que llegó. Tenemos una especie de dibujo de lo que fue Tupac Yupanqui. Vamos con Huayna Cápac. Huayna Cápac fue el que sofocó algunas rebeliones en su inmenso territorio. Como tenemos o sabemos que un inmenso territorio, no todas las personas están satisfechas. Durante el imperio de lo que fue el Inca Huayna Cápac había grandes levantamientos indígenas mismo de los incas que no estaban conforme con ciertas cosas, pero él logró siempre sofocar a su pueblo o mantener la autoridad, el cual había expandido el territorio, la parte del Perú, Chile, la parte de Argentina, también en Tucumán y la parte de Bolivia en la zona llamada Sucre.
Él fue el que continuó la conquista de la parte norte, llegando al Ecuador y anexó al Imperio Inca la región del Golfo de Guayaquil. Recuerde o recordemos que en la escuelita nos enseñaron que los que estaban ubicados en la parte de Guayaquil eran los huancavilcas, es decir, Huayna Cápac fue el que logró conquistar a los huancavilcas. Como ya les había mencionado anteriormente, Tupac Yupanqui, que fue el padre de Huayna Cápac, fue el que ya logró conquistar la parte de la Suay y de Cañar. En la parte del Cañar había un grupo que se llamaba, o mejor dicho, una construcción que se llamaba Hatun Cañar, que pertenecía a los Cañaris. Cuando llegó Huayna Cápac a la parte de la zona de los Cañaris, él ordenó la construcción del Palacio de Ingapirca en la zona donde estaba establecido la fortaleza Hatun Cañari, es decir, sobre la construcción que ya había, se construyó la de Ingapirca, de una forma de demostrar que los incas eran más importantes que los cañaris. Este palacio de Ingapirca existe en la actualidad, hay vestigios muy bonitos, si tiene la oportunidad de conocer, vaya, esperemos que todo esto pase, es una zona muy bonita, es un lugar que podríamos estarnos trasladando al pasado y lo que eran los incas. Si es que ya han tenido la oportunidad de conocer, me han de dar la razón, es un lugar muy bonito para visitar en el Ecuador. Los cadáveres de los combatientes de la batalla y los prisioneros degollados en la zona de lo que actualmente se conoce como la provincia de Imbabura, la zona de Ibarra, en la capital Caranqui, los cadáveres o los que fueron degollados se lanzaron a la laguna. Y desde ese entonces la laguna pasó a llamarse Yaguarcocha, que significa lago de sangre, que se encuentra en Ibarra, ¿no? El lago Yaguarcocha, que incluso en la actualidad se utilizan para realizar torneos de natación o también para hacer carreras de autos, ¿sí? Entonces, Huayna Cápac llegó incluso a la zona de Ibarra y llegando también a la zona de Quito. Se casó con la Shiri Reina Pacha, hija del difunto jefe que era de los Shiris, que es de la parte de lo que les acabo de mencionar de Ibarra. Entonces hicieron como una especie de alianza. Huayna Cápac se casó con la hija del que era el jefe de esa tribu, que se llamaba Shiripacha. Y con ella obtuvo los hijos que tuvieron en su matrimonio, que fue Huáscar y Atahualpa, que fueron los siguientes líderes del imperio inca, ¿no? De este matrimonio, de Huayna Cápac y Shiripacha. Ellos establecieron entonces su residencia en Quito, es decir, el inca Huayna Cápac, luego de haber contraído matrimonio con Pacha, ellos no se regresaron al Cusco como capital, sino establecieron su residencia en la ciudad que actualmente le conocemos con el nombre de Quito, que antes no se llamaba Quito, ¿no? Esta parte de lo que les voy a hablar este rato, que es la organización del Tahuantinsuyo, esta parte es de la semana 4. Es decir, ustedes deberían estar realizando o debieron haber leído previamente sobre la organización del Tahuantinsuyo para que me puedan entender la explicación este rato, de manera que yo con esta explicación refuerce lo que ustedes ya leyeron, lo que se está mandando de tarea en la semana 4, que es leer. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero yo les sugiero que lean, que es de la página, me parece, 107, 108 y 109, que les mando en Word para que lean. Entonces, por favor, si no ha leído aún, no continúe viendo el video porque si no, no me va a entender. Prefiero que primero lea lo que está en el texto y ahí sí continúe con esta explicación para que no perdamos mucho tiempo y usted me pueda entender, ¿sí? De aquí usted puede poner pausa para que este mapa conceptual usted le traslade a su cuaderno. Y no hagamos doble actividad, que usted haga un mapa conceptual y yo le presente las diapositivas y usted vuelva a comparar, sino más bien, ahorita puede ir pausándole el video para que usted pueda ir haciendo su mapa conceptual en el cuaderno, que es la organización del Tahuantinsuyo. ¿Cómo estaba organizada el Tahuantinsuyo? Ya sabemos que al frente de todo estaba el Inca. Es una sociedad donde no existía la propiedad privada, eso ya se lo dije. El dueño de la tierra y de todo era el Inca, es decir, existía una propiedad colectiva. Existían relaciones de reciprocidad, es decir, hacían trabajo en conjunto y se daban la mano.
en pocas palabras, para las labores comunitarias, lo que hasta ahora se conoce como la minga. La palabra minga viene de los incas. Esta palabra minga significa dar la mano. Entonces, ellos vivían en comunidad. Si necesitaba ayudas, todos colaboraban. ¿Ya? Cada ayllu, o lo que se conoce nosotros como familia, cada grupo familiar debía producir para su autoconsumo y entregar además las producciones de productos o trabajo a las autoridades imperiales. Las comunidades protegían a sus miembros, en especial a los huérfanos. Aquí pongamos atención nuevamente. Yo les había dicho en el video anterior o al empezar este video que la producción de la tierra estaba dividida para 3 partes, una para el sol, otro para el Inca y otra para el pueblo. Entonces, cada familia, o sea, ayllu, tenía que producir la tierra para repartirse en 3 partes iguales. Ahora, la gente, como yo decía anteriormente, no se moría de hambre. El Inca, por ejemplo, cuando recibía su producción, él veía que toda la comunidad esté alimentada. Vamos a imaginarnos que hubo, yo qué sé, una inundación y se perdió la cosecha de una familia o de una ayllu. El deber del Inca o la obligación del Inca era repartir nuevamente esa proporción de entre las otras ayllus y repartir a la familia que en ese momento lo necesitaba. Incluso él protegía muchísimo a los huérfanos. Las mujeres solas y huérfanos eran muy bien atendidas por el Inca, de manera que no estén desprotegidos ni que sufran de hambre, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de ayllu. Ayllu es decir, familia, el grupo familiar. ¿Cómo estaba organizado el imperio Inca? Como vemos ahí en la pirámide, en la cúspide estaba el Inca. Luego le seguía lo que es la realeza, lo que está de color amarillo. ¿Quiénes integraban la realeza? La realeza le integraba el hijo mayor del Inca, es decir, el que iba a ser el futuro heredero del imperio. Y luego más abajo, dentro de la realeza mismo, estaban las esposas del Inca, ¿sí? Es decir, el Inca tenía varias esposas para empezar, pero había la más importante se podría decir que era la madre del primer hijo del Inca, que sería el heredero. En tercera instancia estaba la nobleza. ¿Quiénes integraban la nobleza? Es decir, la familia directa del Inca. Hablemos de este caso, padres, abuelos, tíos, primos, etc. Sí, entonces en primera instancia tenemos el Inca solito. En realeza, la esposa, primero el hijo del Inca, el hijo mayor del Inca y las esposas, ¿sí? Y la nobleza integrada por los demás miembros familiares. Y el resto de color celeste era el hatun, quiere decir el pueblo en general, ¿sí? Dentro de la nobleza también estaban, por cierto, los sacerdotes. En la parte izquierda tenemos, por ejemplo, la explicación de cada estrato. El Inca, como había dicho anteriormente, era el jefe máximo, dirigía cada aspecto del pueblo, ya sea en la parte social, en el gobierno, en la parte de la religión, etcétera, etcétera. Era un gobierno hereditario, quiere decir que se le heredaba el mandato al hijo mayor. Y teocrático quiere decir que él era considerado un dios, que ya lo habíamos visto este término teocrático en clase. Como les decía, la realeza estaba integrada por la familia del Inca y estos eran los que obtenían las mejores tierras, acuérdense. Dentro de la nobleza están los funcionarios públicos, es decir, sacerdotes y jueces. Y al final tenemos el Hatun Runa, que significa el pueblo, que eran artesanos, agricultores, mitimaes y las yanaconas. Aquí quiero que me entiendan bien lo que eran los mitimaes. Los mitimaes eran como una especie de colonizadores, como lo que sucedió. Los españoles vinieron acá y les colonizaron a los incas. ¿Qué hicieron los españoles? Trajeron la religión, el idioma, les enseñaron todo a los incas. Ya. Los mitimaes, en este caso, eran una especie de colonizadores. Recuerde que los incas eran conquistadores de territorios, entonces ellos se iban por todo el Ecuador, por toda la región y conquistaban otros pueblos, en este caso los cañaris, pongamos por ejemplo. Los mitimaes llegaban a la parte de los cañaris y les enseñaban su religión, su lengua, sus dioses, todo esto. Entonces, los mitimaes, el trabajo de ellos era colonizar al pueblo conquistado. ¿Quiénes eran las yanaconas? Las yanaconas eran las empleadas de servicio que le llamaríamos en la actualidad.
Ellas estaban al servicio de los incas, de la nobleza, de la realeza, ¿sí? Era una especie de sirvientas, ¿sí? No eran prisioneros, ni los mitimaes, ni las yanaconas eran prisioneras, ¿sí? Vamos con la cultura. Los incas respetaban muchísimo la forma de religión de los pueblos conquistados, pero exigían también el culto a su Dios. Quiere decir que si llegaban a conquistar a un pueblo, en este caso a los cañaris, poniendo como ejemplo, respetaban muchísimo su religión. Si es que ellos adoraban a otro dios, permitían que esta cultura siga adorando a sus dioses. Pero lo que pedían y exigían era que el dios sol de los incas sea considerado el más importante. Pero permitían que sigan rindiéndole culto a sus otros dioses, ¿sí? Construyeron grandes templos, una especie de monasterios para las mujeres, las vírgenes del sol, que se dedicaban o hacían cultos a los dioses. Entre los dioses más importantes tenemos a Quilla, que era la diosa luna, y Inti, que era el dios sol, ¿no? Entonces, ¿qué eran esto de las vírgenes del sol? De las mujeres más guapas que habían, llamémosle así, guapas, en el imperio inca y que no habían tenido contacto con otro hombre, eran destinadas para que sean las vírgenes del sol. Ellas vivían dentro de los templos, en este caso, por ejemplo, en Ingapirca, y vivían las vírgenes del sol y eran las encargadas de realizar los cultos a los dioses junto con los chamanes o sacerdotes. Los incas impusieron su idioma. El idioma oficial de los incas era el quechua o quichua, si queremos decirlo así. Entonces, ellos fueron conquistando pueblos tanto de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, que tenían otros dialectos y les enseñaron a hablar el quichua. Desarrollaron sistemas de nudos en cuerdas de colores, los quipus, con los que hacían cuentas y era una especie de escritura. Esto ya lo habíamos dicho, que en clase nosotros esto ya conocimos, tenemos el cultivo de terraza. Aquí está el quipu, que esto en clase ya lo vimos, como acabo de decir, era un conjunto de cuerdas y nudos para llevar la contabilidad, ya sea de las cosechas, de los soldados, de los territorios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos llegado a la página 109 del texto, ¿sí? Y prácticamente hemos acabado recién el bloque 1 y estaríamos empezando en la semana 5 en esta situación en la que nos encontramos con el bloque 2 para la semana 5, ¿no? Que voy a prepararles asimismo, espero un video. Yo pienso que está mejor así, que yo les explique la clase, ustedes vayan haciendo sus mapas conceptuales junto conmigo para que no se me estresen y vayamos viendo hasta dónde avanzamos, ¿sí? Lo que sí tienen que hacer para esto es elaborar un mapa que ya les voy a enviar en una hojita adicional. Por favor, la idea mía es que ustedes se sientan como que estuvieran en clase recibiendo mi explicación. Y también la idea es que no salgan de sus casas. Yo quisiera que estos videos yo les voy a enviar a su grupo de WhatsApp. Ojalá, si es que tienen la posibilidad y si hay cómo, lo descarguen del celular a la computadora para que lo puedan ver ampliamente en computadora y puedan ir haciendo sus mapas conceptuales siguiendo el PowerPoint que yo les voy preparando y les voy a seguir preparando. Yo espero que ustedes me digan si así está mejor, si así se sienten más cómodos, más tranquilos, o siguen nada más ustedes leyendo y subrayando y haciendo sus propios mapas conceptuales. Háganmelo saber, por favor. Cuídense mucho, se les estima, se les quiere. No salgan de la casa si es que no tienen la posibilidad de tener un internet o una computadora. No se preocupen, la idea es que ustedes no salgan de sus casas y me lo hagan saber cualquier dificultad que tengan. Una buena tarde, chicos, y mis sentimientos de alta estima hacia ustedes.